segunda semana de enero de 2026. ¿Qué tenemos para hoy? Francia. Dale, no jodas. Inteligencia artificial. Raro, yo pensé que el mundo del anime y el manga son a prueba de todo esto. A ver, si me dicen que un manga lo dibujó una IA, listo, no tengo razón para leer ese manga. Y videojuegos. Y aplicaciones de software. Escenas específicas muy complicadas en episodios de anime, cuando falta un día para tener que emitir el episodio por TV. Y si te digo que tu mangaka favorito usa escuadra porque no le salen demasiado bien las líneas rectas. Creo que entiendo a qué te refieres. El ser humano siempre trascendió los límites de su biología, valiéndose de adelantos tecnológicos. No es que sin ellos haríamos lo mismo, pero más lento. Es que directamente no haríamos las mismas cosas. Bueno, algunas cosas se haría, pero muchísimo más lento. Otras se harían, pero además de más lento, con mucho menor calidad. Y está el tercer grupo de cosas, que directamente no se podrían hacer. El ejemplo de la escuadra me pareció muy distanciado. Creo que no está al mismo nivel, pero bueno, así te salió expresarte. Te propongo volver sobre el tema después de las noticias. Entonces, comenzamos. En noviembre de 2025 comenzó a filmarse la película Live Action de The Legend of Zelda. Es una coproducción entre Nintendo y Sony Pictures. Nintendo estaría poniendo la mitad de toda la guita y Sony se haría cargo de la distribución global. Los rivales unidos. Pasa mucho entre los gatos también. Creo que Rey del Barrio se refiere a la guerra de consolas. Igual, ese tema me parece que ya está bien frío hoy por hoy. La producción la supervisa Shigeru Miyamoto, que es el creador de la saga, junto a Avi Arad, productor de muchas películas de cómics y videojuegos. Dirige Wes Ball, conocido por Maze Runner y El Reino del Planeta de los Simios. Guión de Nowlin y Derek Connolly. Benjamin Evan Insworth sería Link y Bob Ragazon sería la princesa Zelda. Si todo sale bien, la película se estrenaría el 7 de mayo de 2027. Y aclaro que ya fue reprogramada una vez por lo menos. Originalmente estaba programada para marzo. Pero tranquilos, tampoco es Madoka. Correcto, ¿qué pasó? Que hubo gente que comenzó a hacer trailers no oficiales usando inteligencia artificial generativa. Lo tenemos ahí en pantalla. Sin audio, pero el audio lo pueden escuchar en el original, escaneando el código QR o usando el enlace en la descripción del video. ¿Y qué más pasó? Que hubo gente que reaccionó muy pero muy mal al tráiler en cuestión. Esta historia me la encontré mientras leía el sitio de Kotaku. El escritor del artículo claramente tiene una postura anti-IA y fue bastante duro en sus comentarios. Mi intención al traer este tema es bajar esos comentarios y analizarlos en un tono más desenfadado. Sobre todo, me interesa discutir este término que se usó en el artículo, cito, un acto poco creativo e inmoral de plagio. No culpo para nada a quienes piensan de esta manera, porque la intuición sugiere eso. El artículo original, para mi entender, intenta mover el debate de la calidad final a el alma del proceso. Explico estos términos. La calidad final es autodescriptivo. Los críticos del contenido generativo y la inteligencia artificial en general se los puede dividir en dos grandes grupos. El primero es el grupo que juzga, sobre todo, la calidad final y la consistencia. De hecho, la crítica citada de Mike Isaac, no sé qué piensa él a nivel personal, pero esa crítica en concreto pertenecía a esta categoría. Todavía no se sabe cómo diseñar un modelo que tenga algo como la memoria temporal humana, resultando en todo tipo de inconsistencias entre tomas, e incluso entre cuadros individuales de una misma toma, pero los modelos actuales disimulan esto muchísimo. El tema de si plagian contenido ya requiere tener un entendimiento técnico un poco más avanzado, así que esto se lo paso a Gaby. Es importante entender que estos modelos no guardan pedazos de imágenes o pedazos de audio, sino unos valores en punto flotante que están sesgados hacia el set de entrenamiento. No se busca codificar la información original en ningún lado, no es ni un disco duro ni un sistema de archivos, ni tampoco un sistema de compresión de archivos, no es 7-zip. Se busca configurar una red neural para que devuelva un resultado que pertenezca a un dominio determinado, y se la entrena para que nunca se salga de ese dominio, o bien se salga muy poco. Es por esto que técnicamente no es correcto llamarlo plagio. Entonces, ¿por qué parece que los modelos regurgitan cosas? Bueno, originalmente, en investigación, las redes neurales eran muy chicas y simples,
pero los actuales tienen tantos millones de parámetros, y las capas ocultas son tantas y tan grandes que pueden llegar a aproximar la información original con un error tan mínimo, que a toda finalidad práctica es la misma información. Sin embargo, es importante entender que aún en ese caso no es exacto la muestra que se encontraba en el set de entrenamiento, pero el proceso produce algo tan similar que es muy difícil decir que no lo es. Una prueba de que la muestra no está guardada en el modelo es que un personaje que jamás fue visto por el modelo en un ángulo de cámara determinado puede ser generado por el modelo en ese ángulo que jamás vio para ese modelo, y el resultado ser técnicamente correcto. Si el modelo fuera como un sistema de archivos comprimidos con capacidad de búsqueda, solo podría mostrarte al personaje en los ángulos de cámara que aparecían en el set de entrenamiento. Pero esto no es así. El modelo sabe dibujar al personaje en otros ángulos que jamás vio para ese personaje en concreto. Lograr esto con programación clásica sería imposible por el tiempo que llevaría a programar algo así, y porque los patrones que debemos convertir a código de programación no son del todo conocidos ni por la neurología ni por nadie. Justamente el cerebro biológico hace algo muy similar, solo que más complejo y sin ser digital, o sea, sin estar limitado por la precisión de 32 o 64 bits. De hecho, los modelos actuales prefieren sacrificar precisión en pos de la velocidad de ejecución. O sea, los GPUs actuales soportan FP8 o FP4, por ejemplo, que sería algo así como un float de 8 o 4 bits. Por eso no es fácil limitarlo desde la legislación. Si yo limito el aprendizaje por imitación, ¿cómo formamos nuevos creadores humanos? ¿Se entiende? Porque nadie lo admite, pero la felicidad de la clase trabajadora, de la que me considero miembro, sería que las generaciones más jóvenes no entren a competir al mercado hasta que todos los que están ahora se hayan jubilado. Así evitamos el estrés, ese asesino silencioso. Pero debido a la cantidad que somos, no es viable pedirles a los jóvenes que esperen a que los viejos se jubilen o mueran. La competencia intergeneracional, yo no sé si es justa o no, o si existe lo justo, pero es algo inevitable que tenemos que aceptar aunque duela. Con la competencia máquina-personas pasa parecido. Yo no sé si es justo o no, pero es inevitable. Muchos países tienen problemas de renovación generacional. La demanda de servicios aumenta, pero los trabajadores no. También existe un fenómeno psicológico y cultural muy de esta época. Y es que la gente ya no te compra los mismos mitos que te compraba hace 50 años, por ejemplo. Todo es diferente, hasta los niveles promedio de autoestima. La gente, hace 50 años, aun los que creían que el juego estaba arreglado, pensaban que podían ganar suficientes batallas como para tener algo como una vida. Un porcentaje muy grande de personas lo pensaba. Eran trabajadores que no ocupaban, que no marchaban, que no jodían. Pero ahora no lo creen. No solo piensan que el juego está arreglado, sino que no creen que puedan sobrevivir al juego. Son caldo del populismo con gran facilidad. La gente que está en la cima del sistema, hoy, necesita trabajadores del mejor tipo, del tipo que no jode, y no los encuentran, ya sea porque no cumplen con el nivel de capacitación o porque sí cumplen pero cobran la felación muy caro. Por esto es que hay mucha gente interesada en invertir millones en empujar la inteligencia artificial lo más alto posible, lo más rápido posible. A esas personas no les importa la matemática detrás de un Large Language Model o una IA generativa. No les importa si tienen o no tienen el potencial de volverse una inteligencia general, ni saben qué es una inteligencia general. A esa gente solo le importa que el trabajo salga en tiempo y forma. No les importa si tiene alma, si no tiene alma, si es ético, si es moral, si la gente sufre. Simplemente es una limitación cognitiva de nuestra especie. No los estoy demonizando. Si yo fuera millonaria y fuera uno de ellos, probablemente tendría las mismas prioridades. Insisto, no los estoy demonizando. Cada facción tiene su punto. Si yo mañana contrato a alguien para uno de nuestros proyectos y ese alguien me dice el segundo día de trabajo que quiere un aumento porque su madre está enferma y necesita medicamentos, yo me estresaría muchísimo. Mi cognición sufriría. Me jode todo el cálculo económico. Si le doy el aumento, pierdo. Si le niego el aumento y lo cuenta en Twitter, pierdo también. Extra, extra, viejita muere porque Gaby negó aumento a un empleado. ¿Entendés, Betty? También puedo imaginarme lo que es estar del otro lado. Tratar con seres humanos es costoso y lento, y el mundo tiene cada vez menos paciencia para todo eso. La IA tal vez sea una estafa, y cayó en el mejor momento posible. Volviendo al tema del plagio. Donde sí podemos hablar de plagio es en la recolección de datos para formar los sets de entrenamiento. ¿Por qué ahí sí? Bueno, porque las grandes empresas como Google, OpenAI, XAI y todas las otras hicieron algo bastante ultrajante con todos los creadores de contenido de Internet y quizá de otros ámbitos también, que fue tomar todos esos datos sin decir que lo estaban haciendo, y un buen día aparecer mostrando estos modelos tan impresionantes. Dar estos datos se autoriza explícitamente al aceptar los términos del servicio, de diferentes servicios. Pero bueno, ¿quién los lee? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no podemos hacer nada? Nadie sabía que eso estaba pasando.
y si lo sabía no lo entendía como para ver lo que se venía, y no había legislación tampoco. O sea, no estaban haciendo nada ilegal. Aunque ahora hay legislación, por ejemplo, podemos dejar constancia en nuestros contenidos que no queremos que sean usados para entrenar modelos. Pero la trampa está justamente en que ya no sirve de nada eso. Si la ley ordenase borrar todos los datos y empezar de cero, eso no borra el modelo. Porque el modelo no son los datos. Ralentizaría su evolución, pero no la reiniciaría. Si la ley ordenase borrar todos los modelos y empezar de cero con datos explícitamente cedidos por sus creadores, bueno, esto ya sería más parecido, pero seamos honestas, jamás va a pasar eso. ¿Por qué? Porque ya todos, en cualquier nivel socioeconómico, son dependientes de la inteligencia artificial, en mayor o menor medida. Ya está integrada en los flujos de trabajo. Con el nivel de dependencia actual, ningún país hará eso jamás. Nos van a llevar a cuento y van a gestionar lo inevitable como lo hacen siempre, con alguna narrativa ahí para que no te duela tanto. O sea, nos ultrajaron y nos quedamos así, llorando en un rincón. Hay que mirar al futuro, no al pasado, el pan de cada día, normal, más de lo mismo. Pero no, plagio en la generación no hay. Si somos técnicos, no hay. Si perteneces a una facción que quiere atacar legalmente a los modelos o las empresas que los desarrollan, te doy una idea. Ataca por el lado de la recolección de datos, no por el lado de la generación en sí. El arte de la guerra, por Gaby. Gracias, Gaby. Medio explotaste ahí, medio te dejaste llevar, pero todo bien. Mi sección del canal es tu sección del canal. Todo bien. Como yo estaba explicando, está el grupo de críticos que se basa en la calidad final del contenido generativo. Este grupo, al parecer, estaría dispuesto a cambiar su opinión si el contenido generado fuera indistinguible del generado por humanos y fuera más profesional. Esta gente suele ridiculizar cosas como el clásico 6 dedos de Midjourney y cosas por el estilo. Luego está el otro grupo, yo lo llamo el grupo del alma del proceso. A ver, yo pertenezco a este segundo grupo, pero solo para contenido artístico. O sea, a mí no me molesta que se use IA para programar, por ejemplo. Pero sí me molesta que se use para cosas como el anime o el cine. Cuando yo tengo un aumento de latidos del corazón cuando Jinshi la agarra con fuerza de las muñecas a Mao Mao, ese instante yo entiendo que tiene valor, por dos cosas. Una es porque resonó con algo en mí. No importa si no lo entiendo del todo. Podés llamarlo fetiche, no me ofendo. Y otra, es porque hay otros seres humanos, en algún lugar del planeta, que comparten esa misma reacción, que les gustan las mismas cosas. Esa conexión es donde está la magia. Saber que no estás sola. El anime no solo es bueno para darte más de lo que ya te gustaba, también es bueno para descubrir cosas nuevas. Muchas veces me pasó que aficiones que me parecían antisociales y patéticas durante mi adolescencia, después de ver un anime que las representaba de manera digna y épica, me dejaron de parecer así. Si hay gente dispuesta a levantar semejante defensa por algo, entonces no puede ser tan malo. Cuando los fanáticos de Mario o Sonic están viendo una película de Mario o de Sonic, están conectando con un montón de personas, desde otros fans hasta todo el equipo que hizo posible la película. Acá alguien me podría decir que, en caso de contenido generativo, al menos conectás con una persona, porque alguien tuvo que escribir el prompt. Y sí, suponiendo que esa persona sea fan de verdad, sería posible la conexión, pero es una conexión mucho más débil y mucho más difícil de sentir. Miren, este ejemplo que voy a dar lo van a entender solo los otakus. En el anime hay un tropo muy japonés que se repite y se repite en diferentes series y transversal a las demografías. Es el de la chica que hornea las galletitas para el chico. No voy a responder ningún comentario señalando sexismo o cosas por el estilo. Como dice Gaby, Japón es Japón. Y los japoneses son más felices que nosotros, sabelo. Yo sí soy sensible al sexismo. No todas acá somos Gaby. Pero cuando se consume otras culturas hay que tener la mente abierta. Volviendo a mi punto, en la escena tropo de las galletitas, es común que la chica recién esté aprendiendo a cocinar y las galletitas sean horribles. Pero el chico, para no ofenderla a ella, se las manda de una. Esa es la definición misma del alma del proceso. Si algo tiene alma o no, lo sabés. El chico del ejemplo prefiere las galletitas caseras mal hechas que las galletitas profesionales que puede comprar por poco dinero en el autoservicio cruzando la calle. Infundir alma a un producto.
Es más arte que ciencia, y es el camino para existir en un plano paralelo a la inteligencia artificial. Cierto, rey del barrio, pero además no hay que dejar de entrenar la habilidad de percibir esa alma. O sea, no hay que dejar que las personas olviden cómo percibirla. Yo creo que si el creador del tráiler de Zelda recibe más hate a partir de ahora, no es por haber usado IA generativa. Yo diría que es porque no se ve el respeto por Zelda. O sea, le falta alma. Un fan de verdad le hubiera echado mucho más tiempo, hubiera gastado mucho más dinero, y hubiera editado las partes con inconsistencias. O sea, un fan de verdad no habría confiado solo en la IA por pura pereza, habría intervenido donde correspondiera, logrando que se percibiera el alma, el amor. Pero bueno, hay que dejar este tema acá y seguir con el siguiente. Pasamos a gaming. Fallout 76 tuvo un repunte de jugadores, al doble de hecho, todo gracias a la excelente recepción de su última actualización y a la inclusión de un personaje de la serie Fallout de Amazon. En concreto, este personaje es el Ghoul Vaquero, interpretado por Walton Goggins. Para los que no tocaron Fallout 76 ni con un palo en su momento, diré que el juego tuvo muchos problemas de aceptación entre los seguidores de la franquicia debido a que no es fácil convencer a una player base de un título de solo jugador que se pase de un día para el otro a un MMO. A ver, yo me considero jugadora de sola persona. Tuve mis días de MMOs y de competitivos también, pero soy jugadora de sola persona al final del día. La razón es que los juegos online te absorben demasiado, y sinceramente, hoy por hoy, no podría. No hay nada que le genere más asco a una jugadora de sola persona que un MMO, un gacha o algo que tenga loot boxes. Simplemente no. Pero la visión comercial de Fallout 76 probó ser la correcta al final, para la IP. Los fans seguían sacando mods, seguían sacando fanfics. O sea, Fallout 76 es un Fallout que no tiene final. Está diseñado para ser infinito como todo MMO. Eran los propios fans los que pedían eso. Y fueron los propios fans los que se fueron haciendo cada vez más a la idea. Siempre hay un grupo conservador que no da el brazo a torcer, por supuesto. El juego fue descrito en su día como una caja registradora con skin de videojuego, que te castigaba durísimo si no pasabas seguido por caja. Pero bueno, a 2 centímetros por año, fans y desarrolladores se han reencontrado, y actualmente el juego goza de buena salud. Vemos acá un repunte en la base de jugadores que coincide con la serie de Fallout de Amazon de abril de 2024. Y ahora vemos otro repunte más que permite ver la influencia de la segunda temporada de la serie. Para comparar, tomamos un juego online cualquiera, en este caso Honkai Impact III, que al parecer tiene aún peor user base que Fallout 76. Pero tengamos en cuenta que no todo el mundo usa el lanzador de Steam. Y ya que estamos, vamos a echar un ojo a la portada de SteamDB para ver cómo están los números en general de la plataforma. Así ganamos perspectiva de que es un juego saludable. Mira, tu madre está en Steam. Rainbow Six Siege o esa Ubisoft, hackeada otra vez. Quien pensara que a los grandes no les pasa esto, parece que se equivocó. O tal vez nos equivocamos al considerar a Ubisoft como uno de los grandes. Cruel comentario, pero entendible. Durante el primer hackeo allá por Navidad, los jugadores recibieron créditos gratuitos,
pero esta vez comenzaron a banear cuentas. De hecho, las banean por un número muy específico de días, 67 días. El número 67 sería una alusión al meme 6-7, o en inglés 6-7, que es una alusión directa al nombre de Rainbow Six Siege. Los jugadores entraban y les salía un pop-up de ofensa de acoso. Tú estás actualmente suspendido de cualquier sesión de emparejamiento por 67 días debido a acoso. Traducción mía hecha al vuelo. Le pregunté a Gaby, que medio no le importó el tema, pero me dijo que es muy probable que los atacantes hayan dejado algo dentro en el primer acceso para poder volver a entrar más tarde, y que el primer ataque puede no ser nada del otro mundo, ni súper complicado, sino simplemente algún empleado trabajando por remoto que tiene su PC personal comprometida. ¿Te arrepentís de haber usado tu correo principal para registrarte en este juego? Yo no, porque no juego shooters. La gente que usa la misma contraseña en todos lados. Sí, está en el horno. Hay que usar gestores de contraseñas. Si no te gustan los online porque desconfías de la empresa, existen también locales. El tema es, ¿qué tan prolija es la gente a la hora de tener respaldos de sus datos? Pero los locales los pueden capturar y hacerles fuerza bruta. No, bueno, pero eso se puede gestionar bien teniendo contraseñas súper largas, bien como para que el hacker se acuerde de tu madre, y cambiando tus contraseñas en un lapso de tiempo menor al que tomaría craquear tu gestor por fuerza bruta. También hay que cambiar la contraseña maestra del propio gestor cada tanto. Sí, claro. Así si te vuelven a capturar una versión más nueva del archivo de tu gestor, la contraseña que craquearon no les sirve para la nueva versión. Tienen que empezar todo el proceso de nuevo. Es bueno que el hacker piense mucho en tu madre. Siguiente. ¿Te quedaste con ganas de más Stranger Things? Yo no. Tenía que terminar algún día. Fue bueno mientras duró. Pero si es tu caso, mira este juego. Un action RPG 2D ambientado en los años 80. Además, algunos sentirán nostalgia por el juego 2D de Stranger Things. Kingdom of Night es el título de este juego. Este tipo de juegos me recuerda que se puede decir más con unos píxeles bien usados que con millones de vértices. Tiene muchísima personalidad. La falta de detalle en el rostro de los sprites se compensa con el recurso del avatar del personaje durante los cuadros de diálogo. Cada recurso del género lo usa bien y donde corresponde. Siguiente, el 9 de enero se lanzó en Steam un MMORPG con gráficos isométricos que apela, entiendo yo, a la nostalgia por Diablo y Diablo 2. El problema está en la reputación de su desarrollador, que tiene en su historial un caso de cierre de servidores sin previo aviso. Se trata de un servidor privado de WoW que fue cerrado sin previo aviso y con pérdida total de cuentas. ¿Por qué seleccioné esta noticia? Porque quienes andamos en esto tenemos que tener claros ciertos estándares mínimos. A ver, lo que tenés que hacer si querés cerrar servidores es, como mínimo, avisar con tiempo y permitir que los jugadores descarguen sus datos. Después, liberar el servidor por si alguien quiere reflotar el juego. O sea, si no querés liberar el código fuente, que sería lo ideal, al menos el binario. Y si ni eso te animás, por lo menos crea unas especificaciones, estilo paper, que permita a otros programadores implementar un servidor compatible que pueda importar los datos descargados. Pero si no querés hacer nada de la parte del servidor, porque no tenés recursos, te da vergüenza que vean tu código, lo que sea, al menos deja descargar los datos y que alguien intente implementar un servidor a fuerza de ingeniería inversa. Yo qué sé, es mejor que nada. Ahora, esto es como estándar mínimo cuando tenés el código del servidor. Tratándose de WoW, es muy probable que este sujeto solo tuviera los binarios y la base de datos, sin el código fuente. Por lo que no podría ni liberar el código, ni liberar las especificaciones, aunque quisiera hacerlo. Cuidado, Betty, que no se está 100% seguro de que el desarrollador sea el mismo del servidor privado de WoW. Y tampoco de las acusaciones de CryptoScam. Los usuarios reportan CryptoScam por incremento de uso de procesador al mover el ratón rápidamente. Sí, ya iba a eso. A ver, en Golden Wings no podemos acusar a nadie de incluir código malicioso en su juego sin hacer análisis forense. No alcanza con mirar el administrador de tareas de Windows. Y yo no me voy a poner a hacerlo, por eso no quise mencionar lo del CryptoScam.
Hay comentarios acusatorios en Reddit, pero sin evidencia forense no valen mucho. Ahora que tiramos esta bomba, no lo podemos dejar así. Hay que ser mínimamente profesional con estas cosas. Voy a tratar de conseguir a alguien que le haga el análisis forense a este juego. No prometo que sea para la semana que viene, pero hacerlo lo tengo que hacer. Bueno, pasamos a Game Dev. Y el tema del episodio de hoy sigue siendo la IA generativa, al parecer. ¿Sabías, Rey del Barrio, que hay un juego, supuestamente, hecho totalmente con IA? Se trata de Codex Mortis, tráiler en pantalla, tal cual de Steam. Existe demo gratuita. Es un juego 2D, o sea con sprites, del desarrollador Grolaf y editado por Crunchfest. Ambas son cuentas creadas específicamente para publicar Codex Mortis, lo que sea que eso signifique. La descripción del juego es la siguiente. Codex Mortis es un bullet hell de supervivencia necromántica donde blandes los poderes prohibidos de la muerte contra una marea interminable de no muertos. Comanda ejércitos, forja devastadoras combinaciones de hechizos y lucha junto a héroes poderosos, en solitario o en cooperación multijugador, en tu búsqueda del poder definitivo. Se la pasé a Gaby y la verdad le tuve que insistir para que lo mirara porque no me daba bola ninguna. Al final conseguí que lo mirara y me respondiera. Me dijo, y yo coincido al 100% con ella, que assets individuales podrían estar hechos con IA, pero que todavía se requiere un trabajo de edición posterior para que todo se sienta con una misma dirección de arte. Como antecedente personal, yo estoy haciendo una novela visual con el motor Rempi, y como Debbie está ocupada con sus estudios, no me pudo ayudar con los dibujos, así que probé a generarlos con IA. Y fue cualquiera, pero cualquiera. Cada uno parecía hecho por un dibujante diferente. Después Gaby me enseñó algunos trucos, como usar siempre la misma semilla, que algunas herramientas de IA permiten copiar la semilla usada y pegarla en futuros prompts, pero ni eso daba la calidad que yo buscaba. A ver, al final medio lo conseguí, metiendo mucho Photoshop en el proceso, y el juego lo pienso publicar en Steam, pero muy posiblemente con una cuenta personal. Eso sí, después de pulirlo bastante. No hice vibe coding porque para el guión de Rempi no es necesario. No soy programadora, pero sí me sé el guión de Rempi, porque con las chicas nuestros primeros prototipos fueron novelas visuales de Rempi. Así que cuando Gaby dice que en el caso de Codex Mortis es sospechoso el marketing de que el juego fue todo hecho con IA, yo le creo. Pero hay que ser mínimamente profesional en la vida, así que investigué el tema a ver qué encontraba. Gaby me dijo que para tomárselo en serio necesitaría todo un estudio hecho estilo paper en Arcsif, sino que era solo marketing para subirse a la ola de lo hecho con IA. Gaby piensa que hay todo un movimiento para desculpabilizar el uso de IA, y que las personas que ponen dinero en la etiqueta hecho con IA no les importa tanto la calidad objetiva del producto, sino ayudar a normalizar la etiqueta. Ejemplo, mi juego de Rempi, que tiene los dibujos hechos con IA, no podría haber participado de la Indie Game Awards, porque ellos rebotan lo que tenga cualquier pequeña cosita hecha con IA. Por eso, según Gaby, existiría una conspiración global, por llamarlo de alguna forma, para normalizar lo hecho con IA lo más rápido posible. Así que investigué un poco el caso de Codex Mortis, a ver si no es parte de la conspiración, entre comillas, o solo un vago más que quiso fama subiéndose a la ola de lo hecho con IA. Primero decir que Google estima que el 87% de los desarrolladores de videojuegos usa alguna forma de IA, no necesariamente para escribir código. Algún día voy a hacer un video de cómo, cuándo y dónde usamos la IA en Golden Wings, pero no es el tema de hoy. Seguimos con Codex Mortis, cito al desarrollador pero traduciendo a español, es puro TypeScript. Usé PixieJS para renderizar, BitSS para el backend, entidad componente sistema y Electron para empaquetar todo como una aplicación de escritorio. Eso dijo el desarrollador en Reddit. Todo comienza como un experimento de vibe coding. El proyecto no nació como un juego tradicional, sino como un experimento para integrar IA en el proceso de desarrollo desde cero. Inicialmente, Grolaf intentó usar IA en proyectos existentes, pero descubrió que los motores de juego convencionales, Unity, Unreal, etc., no facilitaban esa integración. La IA no tenía acceso a gran parte del motor. La mayoría de motores están diseñados para humanos, no para máquinas.
Esto llevó a una apuesta arriesgada. ¿Y si se construía un juego completo con la IA como desarrollador de primera clase? La idea era crear una especie de pipeline o entorno de desarrollo hecho a la medida para que la IA pudiera operar de forma significativa durante toda la producción. Con ese objetivo, Grolaf inició una fase de investigación para escoger el lenguaje de programación y stack tecnológico que mejor se adaptaran a las capacidades de las IA generativas. Los primeros prototipos llegaron sorprendentemente rápido. En pocos días existía un prototipo jugable básico, logrado mediante indicaciones iterativas a la IA, vibe coding, o codificación por vibras, creo que es la traducción correcta, agregando funcionalidades sobre la marcha. Durante esas primeras semanas, el avance fue vertiginoso e incluso adictivo, casi un subidón de dopamina, según el desarrollador, gracias a la rapidez con que la IA generaba gráficos, código y contenido jugable. Sin embargo, no tardaron en aparecer los primeros obstáculos. Por un lado, mantener la consistencia de estilo entre sesiones de generación fue un reto inmediato. Por otro, la IA enfrentó límites de contexto al crecer el proyecto, perdiendo coherencia y eficacia al sobrepasar la capacidad de su memoria interna. Cambio de rumbo, de vibe coding a vibe engineering. La solución de Grolaf ante estos límites fue dar un paso atrás en el enfoque. Inicialmente, la IA había ido construyendo el juego con un estilo de programación tradicional, orientado a objetos, sin un gran plan maestro, lo cual funcionó hasta que la complejidad superó lo que la IA podía manejar de forma estable. Llegó un momento en que el código se volvió difícil de escalar y optimizar, y se decidió replantear la arquitectura manualmente. Grolaf, cuyo fuerte es la ingeniería de software, rediseñó el proyecto bajo una arquitectura SS, sistema de entidad componente, más modular y robusta, y luego continuó desarrollando con ayuda de la IA, pero guiada por restricciones arquitectónicas muy claras. A este enfoque más estructurado lo llamó Vibe Engineering, en contraposición al caótico Vibe Coding inicial. En esta nueva etapa, el desarrollador estableció la fundación del código a mano, definiendo sistemas, componentes y patrones para que la IA rellenara las implementaciones detalladas. Se eligieron tecnologías web por su flexibilidad, TypeScript como lenguaje principal, PixieJS para renderizado 2D acelerado por WebGL, BitSS como framework SS y Electron para empaquetar todo como aplicación de escritorio. Este stack técnico permitía evitar motores prefabricados y dejó a la IA hablar directamente en código TypeScript. Grolaf describe que toda la base fue vibe codeada con Claude Code, principalmente las versiones Opus 4.1 y 4.5, en referencia a que utilizó el modelo de lenguaje Claude de Anthropic especializado en programación para generar la mayor parte del código. La transición no fue trivial. La IA tuvo dificultades para adaptarse a ciertos patrones, por ejemplo, state machines con SS, y avanzaba más lento bajo las nuevas reglas, pero el resultado fue mucho más escalable y mantenible en el largo plazo. Una conclusión que extrajo el desarrollador de esta experiencia es ilustrativa. La IA es una buena programadora, pero una mala arquitecta. Generación del código. La IA como programadora. Durante el desarrollo de Codex Mortis, Grolaf aprovechó varias IA generativas de última generación para distintas tareas. El código fuente completo del juego fue producido por modelos de lenguaje, en su mayor parte mediante Claude Code, una variante orientada a programación del modelo Claude de Anthropic, complementado ocasionalmente por ChatGPT de OpenAI. En la práctica, Grolaf escribía prompts detallados describiendo la funcionalidad deseada, las restricciones y el estilo de codificación, y dejaba que la IA generara las clases, sistemas y algoritmos en TypeScript. Inicialmente bastaba con indicaciones del tipo «agrega tal enemigo con tal comportamiento», el vibe coding libre, pero tras la rearquitectura, el proceso se volvió más parecido a rellenar los huecos en un diseño predefinido, Vibe Engineering. Cabe destacar que no se utilizó ningún motor de juego tradicional. El juego corre en un entorno web puro, TS+, PixieJS, embebido en Electron, por lo que no hubo que lidiar con APIs complejas de Unity Unreal, facilitando que la IA entendiera y produjera directamente la lógica del juego. La decisión de evitar motores
tuvo pros y contras. Por un lado, simplificó la interfaz entre la IA y el juego. Todo es código fuente visible y modificable por IA, sin editor visual de por medio. Pero por otro lado, significó prescindir de muchas herramientas de depuración y edición. Cada vez que surgía un bug o comportamiento no deseado, Grolaf debía describirlo a la IA para que ésta propusiera la corrección. De hecho, la corrección de errores resultó ser un proceso peculiar. Se reportaron unos 100 bugs durante la creación de la demo, que fueron solventados bien pidiendo a la IA que generara patches de código, bien interviniendo manualmente cuando la IA entraba en bucles o soluciones redundantes. La IA llegó a sugerir también pruebas automatizadas para ciertas funciones, pero la verificación final recayó en testeo humano, un área donde la intuición humana sigue siendo difícil de reemplazar. Creación de los assets, arte, animaciones, música y texto con IA. Además del código, Codex Mortis presume de que todos sus assets audiovisuales fueron generados por inteligencia artificial. Para los gráficos y sprites del juego, Grolaf recurrió a modelos generativos visuales asistidos por IA conversacionales. En concreto, indicó que utilizó ChatGPT para generar las imágenes, aprovechando la capacidad del modelo para recordar estilos entre sesiones y así lograr una coherencia estética en todos los sprites. Mantener un estilo consistente fue uno de los mayores desafíos creativos. Las primeras pruebas arrojaban gráficos dispares, pero ajustando cuidadosamente las prompts y describiendo a ChatGPT el estilo deseado, por ejemplo, pixel art oscuro, con ciertos esquemas de color y detalles recurrentes, la IA pudo recordar el estilo visual preferido y mantener la consistencia en diferentes sesiones. Básicamente, se estableció una especie de guía de arte virtual dentro de la memoria del modelo, que sirvió para que cada nueva criatura, objeto o escenario generado encajara con los anteriores. Aún así, algunos críticos señalan que el resultado carece de identidad artística definida, notando un estilo algo difuso o genérico típico del arte generado automáticamente. Las animaciones representan otro aspecto peculiar del desarrollo con IA. En vez de animaciones cuadro por cuadro dibujadas a mano o generadas, Grolaf optó por una solución ingeniosa. Los personajes y enemigos en pantalla realmente no tienen animaciones complejas, sino que son imágenes estáticas a las que se les aplica un shader de wobble, tambaleo, para simular movimiento. Esta técnica de sombreador, también escrita con ayuda de Claude Code, hace que los sprites oscilen o tiemblen ligeramente, creando la ilusión de animación a bajo coste. ¿La razón? El propio desarrollador admitió que las IA no lograron resultados satisfactorios al generar animaciones tradicionales, así que usar un shader fue un atajo creativo para dar vida a los personajes sin intervención manual. En el tráiler del juego se aprecia esta solución. Los héroes y monstruos se deslizan o parpadean sin transiciones suaves, algo que fue objeto de críticas, pero que a la vez demuestra la naturaleza 100% generativa del proyecto. No hubo artista dibujando sprites intermedios. En cuanto al audio, Codex Mortis también se apoyó enteramente en algoritmos. La música de fondo fue compuesta mediante herramientas de IA musical, probablemente indicando géneros y motivos deseados y dejando que la IA produjera pistas loopables. Grolaf no especificó el software exacto, pero afirmó que la banda sonora es obra de un compositor algorítmico y no de un músico humano. De igual forma, los efectos de sonido, como gemidos de los no muertos, explosiones, sonidos de hechizos, se generaron con modelos de audio sintético. Finalmente, los textos dentro del juego, desde descripciones de habilidades hasta posibles diálogos o la narrativa de fondo, fueron redactados utilizando modelos de lenguaje tipo ChatGPT. El desarrollador brindó a la IA lineamientos sobre tono oscuro y terminología de fantasía oscura, y dejó que ésta produjera nombres de habilidades, fragmentos de historia y otros textos. Al igual que con el código, Grolaf revisaba y ajustaba las prompts hasta obtener textos coherentes con el mundo de Codex Mortis. El resultado audiovisual del proyecto, si bien funcional para un juego indie de este género, ha sido descrito como modesto y genérico por parte de algunos jugadores. Los gráficos tienen un aspecto retropixelado un tanto incongruente. Por ejemplo,
enemigos con rostros se perciben copiados y pegados y fondos poco definidos. Y la música, aunque atmosférica, no alcanza gran complejidad. Elementos que varios atribuyen a la naturaleza de fábrica de los contenidos generados automáticamente. No obstante, otros jugadores consideran que el apartado técnico cumple su cometido y que la uniformidad lograda es sorprendente, dado que ninguna de las piezas pasó por el trabajo manual pulido de un artista o programador tradicional. El rol del desarrollador humano, dirección y límites de la IA, aunque Codex Mortis se publicita como creado 100% con IA, es importante matizar que hubo intervención humana en la dirección y diseño del juego. Simplemente, las herramientas de producción, escritura de código y assets, fueron IA en lugar de personas. El propio Grolaf destaca que la idea central, las mecánicas de juego, la ambientación y la historia, fueron concebidas por él. Es decir, la IA no inventó de cero qué hacer, sino que se utilizó para rellenar contenido dentro de límites claros que el diseñador humano definió. Por ejemplo, Grolaf decidió que la temática sería nigromancia y combate contra hordas de no muertos, inspirado en Vampire Survivors, y estableció reglas de diseño como que las distintas escuelas de magia del jugador debían tener sinergias lógicas entre sí. A partir de esos lineamientos creativos, la IA fue una ayudante para explorar variaciones. Se le pidió que propusiera combinaciones de habilidades siguiendo las reglas, lo que ayudó a dar con ideas como que las maldiciones potenciadas por invocaciones generen terror en enemigos atrapados por ejércitos de muertos. En suma, la visión de diseño y la curaduría de contenidos siguió recayendo en el desarrollador humano, mientras la IA fungió como un potente motor de producción bajo supervisión. Este matiz es crucial para entender qué significa realmente 100% hecho con IA en este contexto. No implica que una IA autónoma tomó todas las decisiones y creó un juego espontáneamente. Significa más bien que cada línea de código y cada archivo de arte o audio presente en el producto final provino de la salida de una IA generativa, no dibujada o escrita directamente por una persona. Por supuesto, detrás de esas salidas hubo prompts detalladas, múltiples iteraciones y selección de resultados por parte de Grolaf. En la práctica, el desarrollador actuó como un director de orquesta o arquitecto, mientras que las IA fueron los constructores que materializaron sus instrucciones. Grolaf describe la experiencia de desarrollo con IA como mucho menos agotadora mentalmente que la programación tradicional. Según sus palabras, disponer de IA que haga el trabajo pesado es como si a un obrero de la construcción le dieses un exoesqueleto, aliviando la carga física, o en este caso cognitiva, del trabajo. Reforzar las capacidades humanas con IA permitió avanzar rápido sin quemarse en tareas rutinarias o tediosas. Sin embargo, también reconoce que la contrapartida es un producto que refleja las carencias de su proceso. Sin intervención artística humana directa, algunos sienten que al juego le falta una chispa o alma creativa. Esta dicotomía, eficiencia asistida versus toque humano, es justamente el eje del debate que Codex Mortis ha puesto sobre la mesa. Y lo voy dejando por acá. Intenso el episodio de esta semana. Sí, bastante. Si tengo que decidir ahora qué tiene más alma, si el tráiler de Zelda o Codex Mortis, me quedo con Codex Mortis. Creo que estoy de acuerdo contigo. Les quiero recordar a todos que es imposible agradar a todo el mundo, y que tener haters es la prueba de que has vivido la vida. La información debe fluir.